Buenas tardes, muchachos. Bueno, pues de acuerdo como a la problemática que hay en este momento, pues de sanidad, pues vamos a terminar nuestras clases de manera online. Bueno, básicamente los trabajos que hay pues no son nada nuevo, son los mismos temas que ya habíamos visto. En la plataforma decide, en la plataforma virtual, en en la sección de actividades ya se encuentran las tres actividades que hay que entregar. La primera es la historia que veníamos realizando de forma creativa. Tenemos que escribirla bien, tener los pasos, cada paso de la historia bien definido, escribirla de manera adecuada como para que todos la podamos entender. Y cuando yo pues les dé la aprobación de que la historia está ok, procedemos a hacer los bocetos. Los bocetos deben hacerse en, en el blog de bocetos con Sanguina, tomar fotos y subirlas en la segunda actividad. La segunda actividad son los bocetos. Debemos pues realizarlos de acuerdo a lo que ya hemos visto, lo más adelantados posibles. Y ya pues por último debemos realizar la pieza final cuando ya los bocetos estén aprobados por mí. El sábado 21 debemos entregar historia y bocetos. Ya hay algunos que están adelantados, los que les dije que la historia estaba ok, pues me la deben transcribir en la plataforma, ahí en el recuadro que hay para respuestas, ahí pueden pues ingresar texto, entonces escribirla y enviármela. Hay unos que ya la tienen ok y empezar a desarrollar bocetos. Hay algunos, pero no, como dos personas que ya estaban haciendo bocetos. Los bocetos pues lo mejor presentado que puedan y me los van tomando fotos o los van escaneando y los van cargando en la plataforma en la segunda actividad. Los que ya tengan ok su historia, los que no, pues me tienen que enviar. El sábado 21 yo voy a estar conectado, pueden por el chat de la plataforma en cualquier momento escribirme o si no a través del correo electrónico, pero yo voy a estar conectado en el chat de las 12 a las 4 normal, para resolver las dudas que todos tengan. Para la siguiente clase, que es la clase del 28 de marzo, el siguiente sábado, debemos entregar el trabajo final. El trabajo final es la pieza gráfica completa. Esta la debemos desarrollar en Ecolines, ya los que vieron cómo era, y los contornos hacerlos con tinta negra para disimular un poco como las imperfecciones que nos quedan al momento de pintarle con el Ecolin, de ponerle color. Bueno, para estas actividades vamos a tener muy en cuenta todo lo que hemos visto de técnicas de expresión. Tenemos que nuestra historia, al pasar la imagen, tiene que ser lo mejor desarrollada posible, usar todos los fundamentos gráficos que hemos visto. Yo para eso dejé en material, en la otra pestaña que es material del curso, ahí hay unos PDFs, uno sobre fundamentos visuales y otro de planos y ángulos, para que los revisen, los estudien y los pongan en práctica en su trabajo final. De igual manera, se los voy a explicar a continuación. Vamos a hacer como un pequeño repaso para que lo tengamos muy claro y pues podamos desarrollar nuestro trabajo final como de la mejor manera posible. Entonces, vamos a empezar con los fundamentos visuales. Esto lo vimos en las primeras clases.
pues esto nos va a servir mucho como para cuando estemos pasando de las letras de nuestra historia al a la parte visual, a la parte gráfica, pues que todo nos cuente y nos complemente la idea que estamos contando, la historia, que no se nos quede nada por fuera, que la historia esté muy bien contada, porque pues nosotros como realizadores gráficos eso es lo que debemos hacer, contar las cosas a través de imágenes. Por eso es que no debemos, en este trabajo no se pueden usar letras, ya se los había explicado. Entonces tenemos es que aprovechar todos nuestros recursos gráficos para poder contar esta historia. Entonces, dentro de nuestros fundamentos gráficos tenemos 4 grupos de elementos. Son los elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y elementos prácticos. El buen uso de estos elementos son los que nos van a dar un resultado final adecuado. Empezamos con los elementos conceptuales. Estos son los que entran en juego de una forma que no son visibles a simple vista. Por ejemplo, el primero y el esencial, el punto, que marca una posición en el espacio y que decíamos que es como el primer contacto que tenemos de nuestro lápiz con el sustrato que estemos manejando, o nuestro pincel. Es como la unidad mínima dentro de una pieza gráfica. Y aunque marca una posición, dice acá, dentro de las coordenadas de X y Y, pero puede representar también otra cosa, una partícula insignificante, la marca de un clavo, un lugar. Todo depende de lo que nosotros queramos mostrar con ese punto. Es como nuestro punto precisamente de partida. Después de esto tenemos la línea. La línea es una sucesión de puntos, tiene una longitud, un ancho y puede cambiar su grosor hasta llegar al punto de convertirse en un plano. Hay líneas que pueden ser tan gruesas que ya pues, pueden parecer un cuadro, digámoslo así. Hay de muchas formas la línea, hay líneas paralelas, líneas rectas, líneas curvas, líneas paralelas y líneas cruzadas, y todas representan algo también, no simplemente es una línea, según donde nosotros la pongamos va a representarnos algo. Va a representarnos dirección, ascenso, ondas, el palpitar de un corazón, todo. Puede representar textos, de según donde la pongamos. Entonces es nuestro segundo elemento conceptual. Luego tenemos el plano. El plano es una superficie plana. Entonces acá ya lo que hacemos es unir líneas. Entonces cuando unimos líneas generamos un plano. Estos planos pues son formas, son figuras por lo general. Son de una superficie plana, solo tienen 2 dimensiones, alto y ancho. Y pues se forman uniendo líneas y cerrándolas de manera que formen otra figura nueva. Y por último tenemos el volumen, que es cuando a un plano le damos una tercera dimensión. Entonces ya tenemos alto, largo y ancho. Y entonces ya tenemos 3 dimensiones, ya aunque estemos plasmando nuestra idea en una superficie bidimensional, podemos generar ese aspecto tridimensional, generar la sensación de otra dimensión, según la idea que estemos contando. Entonces estas son nuestros 3 elementos conceptuales. Como su nombre lo dice, no simplemente son líneas y puntos, sino depende
como lo usemos, nos va a generar un concepto, nos va, nos va a dar un significado. Luego de esto siguen nuestros elementos visuales. Como su nombre lo indica, estos son un poco más visibles y están creados por formas, por colores, por texturas. Ya nuestro punto, nuestra línea, nuestro plano pasan a formar elementos un poco más elaborados. Entonces tenemos primero la forma. La forma es todo lo que el ojo percibe y pues depende de lo que nosotros conozcamos para darle un significado. Entonces tenemos las figuras geométricas básicas, círculos, cuadrados, rectángulos, estrellas, pero depende del contexto donde los pongamos, nos va a dar un significado diferente. Un círculo, pues, si lo ponemos arriba puede ser un sol, si lo ponemos abajo puede ser un balón, todo depende de donde lo ubiquemos. Segundo, la medida, es el tamaño, entonces es tamaño o escala, es relativo y depende de lo que queramos expresar, puede ser pequeño o grande, relativos a lo que esté. Entonces, digamos, acá vemos nuestro ejemplo, unos cuadros, nuestro cuadro más pequeño, sabemos que es el más pequeño porque tiene una referencia de unos mayores al lado, de una escala mayor. Entonces esto también nos ayuda a contar algo, a contar desde el tamaño. El color, entonces acá nos dice que el ojo puede distinguir entre 10.000 colores más o menos, y pues ya no solo hablamos de colores RGB, sino también de negros y grises, blancos, todas sus variaciones cromáticas y sus propiedades como tono, saturación y brillo, como ya lo habíamos visto antes también. Tonalidad, que es según la onda electromagnética nos refleja una luz. Entonces eso es lo que nos da un tono, amarillo, azul, rojo, verde. Saturación, que es cuando llevamos nuestra tonalidad un poco más a los grises. Entonces puede ser o más puro o más oscurito, más gris, nuestro color. Y el brillo, que nos lo lleva más al blanco. Entonces puede ser o más brillante o más oscuro, según el brillo que le pongamos. La textura, que pues lo que hace es evocarnos del material del que está hecho la figura que estemos haciendo. Entonces acá hay unas texturas como básicas. En clase veíamos de pronto la madera, los ladrillos, que simplemente con unas líneas podemos evocar este tipo de texturas. Luego de esto tenemos los elementos de relación. Entonces depende del modo como se relacionen las figuras que utilicemos, nos van a dar un significado nuevo. Entonces acá tenemos la dirección. No es lo mismo si ponemos si las flechas que tenemos acá como ejemplo fueran un carro. Entonces imagínense que la punta del carro no nos está contando lo mismo la que está inclinada que la que está hacia la derecha. La que está hacia la derecha podría decir que está avanzando el carro, la que está hacia la izquierda podría decir que está retrocediendo el carro, la que está inclinada nos podría decir que se estrelló el carro. Entonces la dirección de nuestro elemento siempre nos va a contar algo totalmente diferente. La posición, entonces también depende de la estructura que lo contenga, de nuestro encuadre. Acá tenemos como ejemplo unos como círculos. Digamos, dentro del cuadrado podríamos decir que es un dado. Si lo dejamos afuera del cuadro, entonces podríamos decir que es un balón o que está solo. Podrían ser personas, todo depende del contexto que le demos. Personas dentro de un cuarto, persona afuera del cuarto. Después de esto tenemos un espacio, todo ocupa un lugar y un espacio, puede ser visible. Entonces acá vemos como si hubiera un cuadro adelante y un cuadro atrás.
Si recuerdan los principios de Gestalt, hablábamos de un principio que era el principio de continuidad, aunque acá, digamos, el cuadro de atrás no está completo, nuestra mente hace el parecer que tuviéramos todo el cuadrado completo. Y el espacio que ocupan es el que también nos cuenta algo. Acá el cuadrado de adelante está tapándolo, entonces da superioridad, entonces nos cuenta algo más. Y la gravedad, obviamente nosotros siempre estamos sujetos a este elemento, a esta característica física. Entonces cuando vemos digamos, estos dos cuadros es como si uno estuviera cayendo. Digamos que nosotros como por percepción sabemos que las cosas tienen que tener un piso. Entonces esto nos da como a pensar en estabilidad o inestabilidad según lo que veamos. Acá digamos el ejemplo nos podría decir que hay un cuadro que va a caer sobre el otro. Y por último tenemos los elementos prácticos que ya son un poco más de acuerdo a lo que estamos haciendo, del proyecto que tengamos. Entonces acá decimos la representación, de qué manera has realizado la pieza gráfica. Entonces puede ser una pieza realista, estilizada, abstracta o cubista. Entonces ahí ya depende de las referencias que tengamos. Digamos que para nuestras piezas gráficas pues debemos buscar referentes. Siempre les he dicho, busquen referentes primero. A uno le sirve mucho ver cosas porque pues digamos que en el momento a uno no se le pueden ocurrir, pero cuando empieza a ver referentes y a unir referencias puede llegar a unos resultados un poco más interesantes. Acá pues nos muestra realista, estilizada, abstracta, cubista, nos muestra como de pronto referencias de arte. Pero pues también pueden haber referencias más de diseño, referencias de un poco más contemporáneas. El significado, que es lo que marca el diseño, entonces puede ser consciente o subconsciente, pero todo marca un mensaje. En este caso lo que tenemos que mostrar es que es nuestra historia, lo que queremos contar es eso, ese es el significado que le queremos dar. Entonces debemos ser muy cuidadosos al momento de poner cada elemento en nuestra pieza para que cuente nuestra historia como la escribimos en letras, la debemos contar en imágenes de la misma forma, que transmita lo que nosotros queremos. Si es una historia de miedo, debe transmitir el miedo, debemos usar el color, debemos usar la forma y todo para que transmita ese mensaje de terror. Y por último la función, que tiene que ver mucho con el significado, que queremos que pase con esta pieza. Nosotros estamos haciendo historias, ¿qué queremos? Ahí es lo que les venía contando. Si es una historia de terror, queremos que la persona sienta ese miedo cuando la esté leyendo, cuando esté leyendo esas imágenes. Si es una historia un poco cómica, debemos hacer reír al observador de nuestras piezas. Entonces todo esto lo tenemos que transmitir de manera muy correcta para que nuestra función se cumpla. O sea, no debemos dejar cosas al azar. Debemos pensar siempre que nosotros no estamos vamos a estar al lado de la pieza para contársela al observador. La pieza tiene que contar la historia por sí sola. Entonces, por eso debemos trabajar primero en unos bocetos, sacarlos adelante y después ahí sí, cuando estemos seguros, poner todo en nuestra pieza gráfica final para que quede totalmente terminada y de manera correcta. Bueno, otro material que les puse ahí en las ayudas es planos y ángulos. Entonces tenemos los valores de planos. Primero tenemos los planos descriptivos que describen el lugar donde se realiza la acción. Estos referentes son de El Gran Hotel Budapest, la película de Wes Anderson. Muy recomendada para que la vean los colores, vean los planos que usa Wes Anderson para contar cada escena. Es una historia muy sencilla, pero en arte es muy rica, tiene unos elementos de color muy bonitos. Es
En la mayoría de sus planos son simétricos. Muy recomendado para que la vean. Entonces acá tenemos un gran plano general porque acá el autor pues lo que quería era mostrar dónde queda el Gran Hotel Budapest. Entonces ahí lo vemos dónde queda, sobre una montaña. Un plano general que es un poquito más cerrado, entonces acá ya no vemos dónde queda el hotel, sino vemos cómo es el hotel en realidad, pero pues no estamos viendo dónde queda. Entonces es un plano un poco más cerrado, es un plano general. Y acá tenemos un plano general más cerrado que nos muestra es una puerta. Entonces tenemos el plano general del hotel completo y acá tenemos un plano general de una puerta que nos muestra como ya un detalle más pequeño si lo comparamos con el primer plano que vimos. Después tenemos los planos narrativos que describen una acción del personaje. Entonces son planos ya más cerrados. Entonces tenemos un plano entero. Plano entero es el que abarca a una persona en la totalidad de su cuerpo. Entonces acá lo que queremos ver es la acción que está realizando la persona. Entonces acá como vemos es este personaje está esperando como algo. Está esperando que llegue seguramente como un transporte o algo porque vemos maletas y eso. Entonces el plano entero es para ver un poco más de la acción. Acá tenemos el plano americano que va desde las rodillas hasta la cabeza y entonces también nos muestra una acción. Acá están arrestando acá al personaje. Entonces si ven, todos están en plano americano desde las rodillas hasta la cabeza. Un plano medio que es desde la cintura hasta la cabeza también muestra una acción. Acá vemos al personaje observando y con su whisky. Se puede ver un poco más también la actitud que tiene. Contraplano. Entonces es de espaldas del personaje para poder ver que tiene él adelante que está observando. Después de eso tenemos los planos expresivos. Describen la expresión interna de los personajes. Ya es como más emocional. Y son un poco más cerrados. Entonces tenemos el plano busto. Entonces va desde el pecho hasta la cabeza. Acá pues ya vemos las expresiones de las caras de ellos. Un plano más cerrado. Ya no son acciones de sus cuerpos, sino son expresiones. Tenemos el primer plano, que es como tal la cabeza. Tenemos un primerísimo plano, que es un plano un poco más cerrado de la cara. También para mostrar expresiones. Un plano detalle que nos muestra una acción muy puntual. Entonces son planos muy cerrados. Digamos acá en este caso está partiendo un pastel. Pues es un plano muy cerrado porque queremos ver esa acción en particular sin que nada nos distraiga. Y después de esto tenemos los ángulos. Entonces tenemos el ángulo normal, frontal, donde la cámara la tenemos frente al sujeto que estamos. En este caso estamos hablando de fotografía. La cámara la tenemos frontal al sujeto. Digamos, lo que nosotros estamos haciendo en ilustración también lo podemos usar de la misma manera, que nuestros personajes estén frontales. Acá tenemos un plano picado. Entonces ya nos muestra que ellos están viendo algo más arriba, sin necesidad de que estemos mostrando que hay algo. ¿Qué es lo que están viendo? Nos está contando que ellos están viendo algo que está más arriba que ellos, que es superior a ellos. Un plano cenital. Entonces también desde arriba nos muestra algo abajo. Entonces nos muestra, digamos acá esto que es de muerte, nos muestra como algo un poco más, nos muestra el sentimiento de eso. Si viéramos el ataúd frontal, pues no podríamos pues tener la misma percepción. Un plano contrapicado. Entonces ahí lo que hacemos es exaltar un poco más al personaje. Lo vemos desde abajo, lo que quiere decir que lo vemos un poco más grande para darle más importancia al personaje. Un plano nadir, que es totalmente desde abajo, como si estuviéramos muy abajo y quisiéramos salir. Entonces también nos funciona para eso. Un plano holandés, que es girar un poco la cámara. En caso de fotografía, girar el encuadre
para que todo quede inclinado, lo que hace es generar un poco más de caos. Digamos ahí, cual que lo tengan en cuenta en sus historias. Cuando hay un poco más de caos podemos inclinar el encuadre y esto hace que se pierda un poquito de estabilidad, entonces también nos cuenta desde el ángulo un poco más de la historia. Y pues hasta acá tenemos estos dos documentos. Van a quedar ahí en las ayudas. Cualquier duda que tengan, por favor, por la plataforma. Y estén muy conectados para sus actividades. Cualquier duda, pues quedo súper pendiente